cargando, se queda parado. Uso compartido del escritorio que le digo, ¿abro aplicación? Desde el navegador. A ver, espera, pero nada más dice, tiene ya instalada nuestra aplicación de uso compartido de pantalla. ¿Quiere decir que ya lo estoy compartiendo? A ver. ¿Tiene ya instalada nuestra aplicación de uso compartido de pantalla? Me pregunta. Luego dice, abra la aplicación. Luego dice, comparte su escritorio por primera vez, descargar. Bueno, no, pues me pone eso, pero ¿qué le doy? Pues no me da la opción. Abre la aplicación, no me aparece nada. Descargar le doy. Pues me la daba, pero ya no. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Yo sí lo escucho, maestro. Gracias, gracias, ya pudimos abrir los micrófonos. ¿Qué ven en mi pantalla? Blanco. Blanco. ¿En blanco? Sí, A ver, totalmente en blanco y la vuelta quedando, el círculo que da vuelta como si estuviese cargando. ¿y ahora qué ven? Igual. Igual. Sí, no está cargando la pantalla. Ok. Problemitas técnicos, denme un segundo. Parece que ya. Maestro Carlos, parece que cargó. ¿Presentación? Sí, bueno. Sí, ya abrió. ¿Sí logran ver una presentación? Se ve la primera presentación, la primera diapositiva. Ya, ok. Dice evaluación de negocios en marcha, Carlos Humberto Sierra Grajeda, ¿es correcto? Correcto. Ok, ¿todos lo ven? ¿Alguien más que pueda abrir su micrófono y me indique que si lo puede ver? Sí, sí lo vemos. Gracias, Sí, lo ok. veo, maestro. Muchas gracias. Pues bienvenidos. Su servidor me va a tocar compartir con ustedes el tema de evaluación de negocios en marcha. Yo lo único que les pido es que disfruten y que sí sean tan amables de no quedarse con dudas. Yo la verdad no sé el perfil que tienen todos ustedes, pero lo importante es que entendamos que la evaluación de negocios en marcha es algo multidisciplinario, que requiere de muchas prácticas como la contable, la financiera, la fiscal, la económica, entre varias otras ramas que se desprenden de estas. Y pues tal vez no todos seamos expertos en una u otra. Sin embargo, sí les pido que todo lo que vayan viendo lo vayan cuestionando, lo vayan preguntando, abran su micrófono con toda confianza. Necesitamos que vaya quedando lo más claro posible. Es una sesión que tiene ciertas horas, sin embargo, lo vamos a hacer a través de un caso práctico. Obviamente hoy vamos a hablar un poquito de lo que es
un poquito entre la introducción, pero vamos a tratar de un caso práctico de 0 a 100 de cómo evaluar una compañía real que fue vendida y que más o menos vamos a entender que vamos a llegar tal vez a rangos razonables de valor, porque lo que es la evaluación de empresas en sí no es una ciencia exacta, dado que deriva del tema económico. Y al hablar del tema económico, pues ya nos ponemos en problemas porque no es una ciencia exacta. ¿De acuerdo? Entonces, la dinámica que sí les pido que utilicemos es que preguntemos lo más posible, no nos quedemos con la duda y tratemos de hacer esto bastante dinámico, interactivo y que platiquemos más que yo darles una charla, que entre todos nos aportemos lo necesario entre todas sus áreas de expertise profesional y que sea bastante ameno y lo disfrutemos todos. ¿Están de acuerdo? Excelente. Muy bien. Gracias. De entrada, a ver, la práctica de una evaluación, como comentamos hace un momento, es interdisciplinaria porque lo que evaluamos es el concepto de valoración de negocio en marcha. ¿Ok? ¿Qué podemos entender por negocio en marcha? ¿Quién me puede dar sus comentarios? ¿Qué entienden por un negocio en marcha? Un negocio que está produciendo, que está vivo, que está generando pues, empleos, trabajo, todo lo demás. Generando ingresos. Fíjate, generando, eso es una parte importante y sobre todo me gustó eso que dicen, está vivo. Sí, es un ente totalmente dinámico y es un ente económico, ¿sale? Lo que hay que entender es que lo que nosotros valuamos es un negocio en marcha visto como una organización, ya sea a través de una actividad empresarial como una persona moral o una persona física con actividad empresarial. Al final, ambas figuras jurídicas fiscales hacen un acto de empresa o de negocio. Sin embargo, ese acto de empresa o de negocio que hace cada una, ya sea una persona moral o persona física con actividad empresarial, se encuentra siendo empresa inmersa dentro de un negocio, que no es lo mismo el negocio que la empresa o ente que vamos a evaluar. Y lo que precisamente buscamos es evaluar este ente dentro de lo que es el negocio en sí, y ese negocio a su vez, si lo vamos piramidando cada vez más arriba, está inmerso en una coyuntura sectorial o industrial o de sector o de industria y que a la vez tiene factores macroeconómicos que están influyendo dentro de. Entonces, a los análisis de las empresas los podemos hacer desde dos vías, lo que le llaman de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, visto como una pirámide. Lo que nosotros, lo más adecuado en ocasiones es centrarnos desde la parte, desde abajo de la pirámide hacia arriba. ¿Qué es abajo de la pirámide? Necesito entender lo que voy a evaluar o evaluar. Necesito entender esa parte de empresa que se está haciendo. Luego necesito entender el negocio para entender la empresa y posteriormente la industria o sector para ver cómo se comporta y qué factores macroeconómicos son relativamente directamente adversos en un momento dado o relativamente favorables en un momento dado. Por eso es que hablamos de tanta multidisciplinariedad en las amplitudes de conocimientos que se aplica a la valoración. Todos sabemos, la mayoría me imagino que han tenido relación con el tema de evaluación, que el valor es una cualidad de las cosas, ¿sale? La cual se da en virtud de poseerlas o que estaríamos de acuerdo o le agregaríamos para efectos de considerarla valorable, ¿sale? Sin embargo, en términos económicos, porque la verdad, al final de cuentas, la valoración es un término económico, se crea valor o existe un valor cuando el rendimiento del capital, o sea, el rendimiento de todos los recursos que existen, excede el costo de dicho capital. Pero hay que entender esto porque es la base de la valoración. Para que exista un valor y el valor cada vez sea mayor o sea menor, se crea o se destruye. Como nosotros vamos a valorar entes en marcha, o sea, que ya están generando, que ya existen,
que ya todas esas inversiones están puestas dentro del negocio de la empresa, esas inversiones que se llaman activos, al final les dio una existencia, una serie de recursos que se llaman pasivos o capital, ¿de acuerdo? No existiesen los activos como los activos fijos, que son la maquinaria, el equipo, o los clientes, o los inventarios, sin una parte o contraparte que es el lado derecho de un balance, de un estado financiero, que todo lo veremos más adelante, sin la existencia de recursos que estén financiando todo eso. Y todo eso que está financiándose o que está financiando la existencia de los activos que ayudan a generar dinero, pues tienen un costo. Entonces, y los activos, a ver, hay que entender qué es un activo. Un activo es una inversión, son todas aquellas situaciones que están invertidas, ¿sale? Y para más o menos darme una idea, ¿qué entienden por la palabra inversión? Todos los recursos materiales en efectivo o propiedades o materiales necesarios para que pueda empezar a operar la empresa y generar valor. Muy bien. Sin embargo, a ver, vamos a ampliar el concepto. ¿Quién más me dice algo adicional? El activo puede ser tangible como intangible. Sí, los activos son tangibles como intangibles, es correcto. Pero como concepto de inversión, ¿quién me lo puede definir? Ya me dieron una definición. ¿Quién más me puede dar una definición de inversión? ¿Nadie? Ok, a ver. Hay que entender, algo invertido es dinero. ¿Están de acuerdo? Vamos a hablar en términos económicos, no que invertir tiempo, invertir X. Vamos a hablar en términos económicos de empresa. Algo invertido es dinero, ¿vale? Para empezar a ponernos de acuerdo. Y al estar invertido el dinero, se encuentra inmovilizado. ¿Qué quiere decir inmovilizado? Que ahí está invertido, que está pausado, ¿vale? ¿Y qué se espera de una inversión? ¿Por qué invertimos dinero? Es obtener regalías, obtener frutos, Correcto. obtener utilidades. Correcto, obtener un rendimiento. Yo no invierto si no voy a obtener un rendimiento. Yo no voy a inmovilizar recursos hoy si no espero obtener un rendimiento. Y el rendimiento lo espero obtener ¿cuándo? ¿En el tiempo estipulado o lo antes posible o Sí, por mes, correcto. por año? O sea, Siempre en un horizonte de tiempo determinado. O sea, yo no invierto esperando a ver cuánto me da y en qué tiempo, no. Invierto esperando un rendimiento en X tiempo. Entonces ya podemos empezar a armar una definición de inversión más interesante. Hablar y decir que invertir es inmovilizar recursos hoy esperando un rendimiento futuro en un horizonte de tiempo determinado. Todas esas variables son muy importantes en la evaluación, ¿vale? Pero me falta un apellido adicional a todo esto que estamos diciendo. Y ese apellido adicional se llama a un cierto riesgo dado, asumido o conocido. Esa palabra de riesgo es la que nos pone un poquito a saber cómo jugar con las cosas, ¿sale? Entonces, nosotros invertimos recursos esperando un rendimiento esperado, valga la redundancia, en un horizonte de tiempo determinado a un riesgo dado, asumido o conocido. Todas las variables que acabo de decir es exactamente lo que necesitamos evaluar en una empresa. ¿Por qué? Porque en la empresa todos esos activos son inversión y están inmovilizados, ¿vale? Al momento en que esos activos empiezan a generar dinero, se empiezan a liberar en rendimiento.
Y ese rendimiento debe ser conocido en un tiempo, horizonte de tiempo determinado, y definitivamente tiene que exceder el costo de todos los recursos que hacen posible esos activos invertidos, ¿vale? Y obviamente caemos en el tema del riesgo de los negocios. ¿Qué riesgos de los negocios pueden existir? ¿Qué se les ocurre? ¿Cuáles son los riesgos de todos esos activos invertidos en un negocio? Hay riesgos internos y riesgos externos, riesgos mundiales, riesgos políticos, riesgos de la pandemia, por ejemplo, riesgos de las políticas de inversión, la economía, y riesgos internos, pues que las cosas no funcionen internamente como debe ser, y es un riesgo que no opere o que el proyecto no sea rentable y que perdamos. Muy bien, pero a ver, no estamos hablando de un proyecto. Ojo, la diferencia entre un proyecto y un negocio en marcha es que un proyecto tiene un tiempo de horizonte muy determinado y un negocio en marcha está hecho para no morir. Y en un proyecto tú vas a evaluar ciertos activos a invertir y en un negocio en marcha ya están los activos invertidos empezando a interactuar por sí mismos. Eso es una gran diferencia, pero sin embargo sí, hay riesgos que se llaman sistemáticos y no sistemáticos. Los riesgos sistemáticos son los que también se reconocen como riesgos exógenos, ¿ok? Que son aquellos riesgos que no puedo controlar. Por ejemplo, como bien dicen, esta pandemia en un momento dado, por ejemplo, desastres naturales, ciertos riesgos que no puedo controlar y que se tiene que convivir con ellos. Y los riesgos no sistemáticos son todos riesgos que tengo que aprender, a medir, ¿sale? Que tengo que aprender a administrar. No, un riesgo nunca se va a eliminar, pero tengo que aprender a identificar, tengo que aprender a administrar para efecto de reducir el riesgo, ¿vale? Esa es la parte principal de los riesgos. ¿Cuáles son esos riesgos? Como se puede decir la parte interna, de cierta manera se clasifican y están muy tipificados como el famoso riesgo de mercado. El riesgo de mercado en un negocio es que la generación de los ingresos no se dé de acuerdo a lo esperado. ¿Por qué? Porque ya sea factores de demanda o ya sea factores de oferta, ¿de acuerdo? O los riesgos operativos del negocio que hacen que los costos se puedan elevar o que los gastos se puedan elevar y se merme la generación de ingresos. Los riesgos legales ante situaciones o cambios en las legislaturas, los riesgos ambientales ante situaciones o cambios también a la parte de las legislaturas, los riesgos organizacionales en relación a organigramas muy robustos que están costando mucho dinero y no permiten fluir la toma de decisiones, los riesgos, ¿qué más se les ocurre? Los riesgos climáticos pueden ser, bueno, los internos es otro, ¿verdad? Si los riesgos climáticos son los que no puedo controlar, no puedo tomar una diversificación al respecto. Riesgos de logística que son parte de la operación. Hay riesgos macroeconómicos que nos influyen directamente, como los riesgos cambiarios en un momento dado si tenemos transacciones en otra divisa, o riesgos de tasa de interés si tenemos créditos a tasas variables, que son riesgos que al final de cuentas no podemos controlar, pero podemos un poquito administrar a través de coberturas cambiarias o de coberturas de tasa de interés o hacer nuestros créditos a tasa fija y podemos administrar la parte del riesgo. Pero esa palabra riesgo siempre estará presente y hoy en día es una parte latente todo el tiempo. Pero lo que hay que entender es que una empresa, un negocio genera mayor valor cuando lo invertido, o sea, el capital que está invertido, genera por arriba de lo que cuesta tener ese capital. Y ese es un concepto tan simple de la economía básica de los pioneros de la economía, del concepto de utilidad, de una especie de utilidad económica, porque tenemos que considerar todos los costos económicos del recurso. Eso lo iremos entendiendo un poco más adelante, ¿de acuerdo? Ahora bien,
Hay que entender, hay valores justos de mercado, ¿sale? Valores de inversión, valor intrínseco o fundamental, valor como negocio en marcha, valor de liquidación. A ver, lo que nosotros debemos de entender es que la mayoría o lo más adecuado es siempre empezar a entender el valor intrínseco o fundamental de un negocio, ¿sale? El cual está basado en hechos y buscar entonces el valor intrínseco del negocio, buscarlo como negocio en marcha o de uso continuo, en donde ya vamos a buscar esa interacción de activos tangibles y en su caso intangibles. En esta sesión o en este webinar no trataremos el tema de intangibles porque eso se come aparte.